Entre más personas hay en el mundo, hay más pecado. Esto es evidente en la historia de la humanidad y no es diferente en sus inicios, en los inicios de la raza humana. En Génesis capítulo 5, versículo 32 dice, siendo Noé, recordemos que Noé es alivio o descanso, eso significa su nombre, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. Si tú vas a los que preceden a Noé, cada uno de ellos solo menciona uno de sus hijos, el que lleva la línea generacional hasta el Mesías. Pero no menciona más. En el caso de Noé menciona los tres hijos, Sem, Can y Jafet. Seguramente el Espíritu mostrándonos, enseñándonos de quiénes iba a poblar la tierra después, posterior al diluvio. Solamente quedaba Noé y sus tres hijos, con sus esposas. Por lo que cada uno de los seres humanos, los que vivimos hoy, o somos descendientes de Sem, o somos descendientes de Can, o somos descendientes de Jafet. Y el capítulo 6, versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les nacieron hijos, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Tenemos aquí que habla de los hijos de Dios, versículo 2, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Hay dos posiciones predominantes en cuanto a qué significa que los hijos de Dios tomaron como mujeres las hijas de los hombres. Una de esas posiciones es que estos hijos de Dios en otras partes de la escritura, como en el libro de Job, menciona los hijos de Dios eran ángeles, ángeles caídos, ángeles que dejaron su dignidad, dejando de servir a Dios por servir a otro. Estos ángeles caídos entonces tuvieron que haber tomado posesión de hombres para realizar el acto sexual, unirse a mujeres y dejar hijos en ellas. Esa es una posición respaldada por algunos teólogos, estudiosos de la palabra de Dios. La otra posición es que los hijos de Dios y las hijas de los hombres significan los descendientes de Set de la fe, descendientes de Set, mostrados en capítulo 5, capítulo anterior. Entonces estos serían, de esta descendencia de Set vendrían los hijos de Dios, y capítulo 4 nos habla de la descendencia de Caín. Entonces de esa descendencia vendrían las hijas de los hombres. Había permanecido esta línea generacional dividida, una por un lado, otra por otro. Y en capítulo 6 se unen y se acaba esa diferencia, se mezclan esas dos líneas generacionales allí en capítulo 6. Eso es
lo que normalmente se piensa con respecto a, a quiénes eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Lo que sí podemos concluir con toda seguridad, es que a mayor crecimiento poblacional, mayor pecado, que el hombre irá de mal en peor, que un pecado seguirá a otro más grave, de más impacto, no solamente para la persona, sino para su medio social. Que si el mundo de entonces estaba lleno de pecado, ¿cuánto no estará más lleno de pecado el mundo de la actualidad? Y cuando dice Dios, serán sus días 120 años, hace referencia al tiempo que durará la predicación del Evangelio a través de Noé, hasta el momento en que el arca se haya acabado y comience el diluvio. 120 años en el cual Dios aún esperó para derramar su juicio, dando tiempo para que el pecador se arrepienta y se vuelva de su camino y de su mirada al Señor por la fe. Un capítulo que comienza con una situación grave que afecta al mundo entero. Eso es también muy claro, que hace que se ocasione el juicio. Lo que muestra que el juicio está pronto es la degradación, es la perversidad y el crecimiento del pecado. La pregunta es si eso muestra Génesis capítulo 6, el preámbulo al juicio fue una degradación y crecimiento de perversidad en cuanto al pecado. ¿Qué diremos de hoy? ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos la sociedad? Lo que se permite y lo que se hace. ¿No es una muestra de que el juicio de Dios está pronto por llegar?